Bueno, vamos a comenzar con la segunda parte de este estudio maravilloso que estamos escudriñando en las escrituras bíblicas acerca de la futura religión mundial. En el capítulo 17 del libro del Apocalipsis encontramos que el apóstol Juan es llevado por uno de los ángeles de Dios. Y el capítulo 17 dice, vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas, o sea, esta visión que le dan al apóstol Juan es antes del último juicio que Dios va a derramar sobre el mundo, que se conoce como el juicio de las 7 copas. Entonces, antes de este último juicio, Dios lleva a Juan a través de un ángel y le dice, quiero que vengas conmigo para que veas la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. En otras palabras, el apóstol Juan va a recibir una visión de un juicio sobre algo o alguien que se titula o se describe como la gran ramera. Y me voy a adelantar inmediatamente para que podamos comenzar ya a entender ¿de qué se trata este estudio acerca de la futura religión mundial? Porque en el versículo 18 del mismo capítulo 17 del Apocalipsis, el Espíritu Santo nos revela quién es esta gran ramera. Y dice, y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. En otras palabras, Juan es llevado por un ángel para que él pueda ser testigo de un juicio sobre una gran ciudad. Y este es el misterio que tenemos que resolver a través de la Biblia, porque la Biblia misma nos revela todos los misterios. Entonces, qué maravilloso es que podamos ver que hace 2000 años la Biblia profetizó que el mundo quedaría finalmente controlado por 3 instituciones, o podríamos llamarle 3 espíritus que se encuentran detrás de estos 3 poderes, que en primer lugar es el poder político, el poder religioso y el poder económico. Son los 3 poderes que aparecen en la Biblia como los que van a tratar de confundir al mundo, de llevar al mundo a su propia destrucción. Y son los 3 poderes que a través de toda la historia han influido más que cualquier otro poder sobre los seres humanos. Y es maravilloso que podamos tener la Biblia porque no cabe duda que estamos en un mundo actualmente de una confusión impresionante. El mundo está viviendo una incertidumbre, una euforia, una histeria colectiva, un pánico colectivo que del coronavirus, qué va a pasar. En el Medio Oriente están adelantándose y progresando algunas relaciones entre Israel y algunas naciones árabes. Hay una amenaza tremenda en Europa económica de una bancarrota internacional. En América Latina también encontramos, ¿verdad?, que todavía hay países en el sur de América Latina donde no han abierto ni siquiera los hoteles por una pandemia que no ha existido y que ha sido completamente sacada de proporción. En fin, estamos en un mundo bastante peligroso. Pero tenemos la Biblia, tenemos las Sagradas Escrituras y tenemos que estar nosotros confiados completamente, sabiendo que la esperanza a la que hemos sido llamados, nadie puede movernos de este bastión, de este fundamento, que es la persona de Jesucristo. Así que es maravilloso poder venir a la Biblia hoy más que nunca y poder sacar de este maravilloso libro estas profecías que nos van a ir develando completamente las tinieblas y vamos a poder ver, vamos a poder entender, porque no somos hijos de las tinieblas, somos hijos de la luz. Así que vamos a poder ver a través de todo lo que está pasando lo que Dios nos quiere revelar. Pero antes de poder continuar y descubrir realmente qué es lo que Dios nos quiere decir con esta ciudad donde se va a concentrar todas las religiones del mundo,
va a ser muy importante que vayamos a la raíz. Siempre tenemos que ir a la raíz para ver por qué el fruto está podrido. Entonces, no, las ramas simplemente, ¿verdad?, son la evidencia de algo o un problema, son síntomas de un problema más profundo. Es como las enfermedades. Tú llegas al médico y le dices, me duele aquí. Bueno, pues el médico tiene que mandarte a hacerte exámenes de orina, exámenes en el intestino, muchas veces tomografías, exámenes de diferentes tipos para poder diagnosticar realmente cuál es el problema. O sea, no se puede tratar superficialmente una enfermedad. Se tiene que ir siempre a la raíz. ¿Qué es lo que está produciendo eso que está descomponiendo el sistema humano o el sistema anatómico del ser humano? Pues así es exactamente en el mundo espiritual. Tenemos que ir siempre a la raíz y es lo que vamos a hacer a través de este estudio maravilloso para poder profundizar realmente en lo que va a suceder en el mundo en los próximos meses o en los próximos años. Dice la Biblia que en primer lugar tenemos que entender que todo esto comenzó en un evento que en el libro del Génesis capítulo 11 se conoce como la famosa historia de Babel. Dice la Biblia en el capítulo 11 del Génesis que entonces en aquel tiempo toda la tierra tenía una sola lengua y unas mismas palabras. Y estamos hablando después de un juicio tremendo que mandó Dios, que se conoce como el diluvio universal, que se encuentra en el capítulo 7, 8 y 9 del libro del Génesis. Y aquí inmediatamente después de que Dios ordenó que después del diluvio la civilización creciera y comenzara a poblar todo el mundo, que fue la orden inicial también a Adán y Eva, vayan a poblar el mundo entero, fructifíquense y tengan hijos y quiero que vayan a todas las partes del mundo y no se queden concentrados en un solo lugar. Nunca ha sido esta la intención de Dios. Él, aun cuando Jesucristo resucitó, la orden fue en Mateo 28, 19 y 20, vayan al mundo. No se queden en las iglesias, vayan, salgan, hablen, tengan reuniones de evangelismo, prediquen el evangelio, vayan. Y esta palabra tiene la connotación de salir fuera, ir fuera de nuestras casas, en tu trabajo, en tu escuela, vayan, hablen del evangelio de la gracia de Dios y hagan discípulos. Entonces vemos que Dios da esa orden y ¿qué es lo que hace el mundo después del diluvio? Se unen todos en Babel. Y la palabra Babel significa confusión, confusión. Babilonia y eso tiene otra connotación, pero viene de la palabra Babel, pero Babel significa confusión. Entonces se reunieron todos los seres humanos en un lugar que se llama Babel y que se encuentra actualmente como Babilonia en la nación de Irak. Esto va a ser muy importante de mantenerlo en nuestra mente. Todo esto se lleva a cabo en la nación de Irak del siglo XX. Tenía entonces la tierra una sola lengua y unas mismas palabras, y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Es interesante y es muy importante cuando el Espíritu Santo nos revela áreas geográficas, entender por qué, porque nada tiene ni nada es por coincidencia. Todo tiene una razón de ser en todas las cosas que Dios nos dice en las Escrituras. Se asentaron en la tierra de Sinar. La tierra de Sinar es la tierra de Babilonia, la tierra de los caldeos o donde se encuentra actualmente, repito, la nación de Irak. Así que siempre que ustedes vean en la Biblia, en el Antiguo Testamento, la tierra de los caldeos, la tierra de Sinar, se refiere a la misma área geográfica, Irak del siglo XX. Entonces, ahí se establecieron y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego, y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla, y dijeron, vamos, pongamos atención en lo que existía en los corazones
de esta multitud que por primera vez se reúnen ahí en Babel. Edifiquémonos una ciudad. O sea, inmediatamente ellos estaban en contra de los mandamientos de Dios. Dios dijo, vayan a poblar el mundo, pero este grupo de personas dijeron, no vamos a ir a ningún lado. No vamos a hacerle caso a Dios, vamos a concentrarnos y vamos a hacer una gran ciudad. Inmediatamente la idea era hacerse un nombre, concentrarse en un solo lugar para hacerse famosos y concentrar un gobierno y, como lo vamos a ver, una sola religión también. Esto es muy interesante. Edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. Nos podemos imaginar qué idea más irracional, ¿verdad? Y absurda. Qué disparate, ¿cómo que llegar al cielo? Bueno, esa era la forma en la que ellos creían, como lo vamos a ir desarrollando, que podían acercarse a los dioses y a las religiones o a la religión que ellos iban a inventar para llegar al cielo. Vamos a hacer una torre, una ciudad y una torre que llegue al cielo y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos por sobre la faz de la tierra. Aquí pues encontramos el primer intento en la Biblia de una rebelión masiva mundial en contra de Dios, cuyo objetivo es hacerse un nombre, concentrar todo en una ciudad y al mismo tiempo comenzar a escalar hacia el cielo. Y aquí podríamos llamar que es donde se inició la primera religión masiva. Porque claro que el origen de las religiones comenzó desde Caín. Que cuando Caín se acercó a Dios con el fruto de su esfuerzo, el fruto de la tierra, y Abel trae un sacrificio, ¿verdad? Porque Dios había enseñado a Adán y Eva que nadie se podía acercar a Dios sin un sacrificio. Caín viene y hace lo contrario a lo que sus padres Adán y Eva le enseñaron y le trae a Dios el fruto del sudor de su frente, de sus propios esfuerzos. Que finalmente vamos a ver qué es lo que es una religión. Todas las religiones son el esfuerzo humano de acercarse a Dios mediante nuestros propios esfuerzos, mediante mis sacrificios y mis buenas obras. Y ese no es el camino que la Biblia nos enseña para acercarnos a Dios. Si Dios es Dios y Dios existe y somos criaturas creadas a su imagen y semejanza, es lógico que Él tenga que poner claramente y establecer las reglas del juego. Nosotros no inventamos el fútbol, ¿verdad? Alguien inventó el fútbol y hay un árbitro. Y el árbitro trae en su mano el reglamento. Y los jugadores no van a hacer lo que les da la gana. Porque pueden acercarse demasiado al área, todos juntos, y se marca un offside. O puede marcar el árbitro un penal cuando hay una jugada brusca contra otro jugador, en fin. Todos los juegos, el béisbol, el básquetbol, el que tú me quieras mencionar, el tenis, tienen reglas. Y para eso hay árbitros, para que nadie haga lo que le dé la gana y para que no haya anarquía en el campo o en el lugar donde se desarrolla tal juego. Pues así es la vida, también el juego de la vida. Somos jugadores y nosotros no hicimos las reglas, las hizo nuestro Creador. Y Él es el que pone las reglas y Él es el que cobra los penales y Él tiene el derecho a cobrar y a silbar el silbato para que podamos entender que cuando Dios nos silba el silbato y cuando Dios lo toca, nos está diciendo penal, o sea, has cometido pecado, eso no está permitido en el juego de la vida y tiene que haber una sanción. Entonces, todas las cosas en la vida se mueven de esta manera. No nos sorprendamos, Dios es Dios y Él pone las reglas. Muy bien, ahora veamos a continuación y vamos a después profundizar un poco más con la Torre de Babel, que entonces el ser humano siempre ha tratado de concentrar todo, que es precisamente a donde estamos en el siglo
21 en el año 2020. Ahorita estamos en el mes de septiembre del 2020. Estoy compartiendo este estudio en septiembre del 2020 desde la casa de ustedes. Y nos encontramos en un mundo donde todas las naciones están tratando de unirse bajo una agenda global. Una cosa es el globalismo y otra cosa es la agenda global. El globalismo es cuando a lo que hemos llegado todos actualmente, porque ahorita hay una interconexión a través de la tecnología y el internet, o sea, nos hemos comunicado unos con otros, todos estamos ya completamente compenetrados. Una nación no podía actuar independiente de su vecino porque afecta al vecino, etcétera, etcétera. Estamos en un globalismo tremendo. Pero la agenda global, de lo cual vamos a hablar mucho después, es un propósito de un grupo de agencias no gubernamentales que están tratando de quitarle a las naciones su soberanía, su Estado-nación. Entonces, no están de acuerdo en que los gobiernos dicten los protocolos, sino que ahora un grupo de empresarios, podríamos llamarle así, o de multimillonarios que controlan absolutamente todos los medios de comunicación. Escuchemos muy bien. Actualmente en el siglo XX, seis empresas controlan todos los medios de comunicación del mundo entero. Radio, televisión, YouTube, Google, lo que tú me quieras mencionar. Y ellos, al controlar los medios de comunicación, dictan los protocolos y le dicen a los gobiernos lo que los gobiernos necesitan hacer o deben hacer. Entonces ya no son los gobiernos los que dicen, bueno, no salgas de tu casa, o ponte un cubrebocas, o haz esto, o haz aquello. No, no son los gobiernos simplemente están recibiendo las órdenes de alguien más arriba. ¿No te has preguntado tú de quién? Bueno, no es del Papa, ¿verdad? No es de un rey soberano en todo el mundo, porque todavía no llegamos al tiempo del anticristo, que es a donde se dirige el mundo, sino que están proviniendo todas las órdenes y estos protocolos de una organización que se llama la Organización Mundial de la Salud, junto con las Naciones Unidas, y detrás de estas organizaciones no gubernamentales se encuentran no los gobiernos, repito, los gobiernos reciben las órdenes de lo que dice la OMS o la Organización Mundial de la Salud, pero los que se encuentran detrás de ellos es un grupo muy poderoso en el mundo. Unos lo han calificado como el Club de Bilderberg, otros los han calificado como los Illuminati, en fin, no vamos ahorita a entrar en eso, pero es muy importante que nos pongamos las pilas y que comencemos a entender que actualmente los gobiernos ya no son realmente, podríamos decir, los que gobiernan el mundo, sino que hay un grupo élite que son los que quieren quitarle a los gobiernos su soberanía y ellos imponer sus protocolos, y de alguna manera que la mayor parte del mundo no se ha dado cuenta, a través de esto se está pavimentando el camino para el surgimiento de un solo gobierno, una sola política, un solo sistema ideológico, de ideología política, y un sistema económico internacional, tal como la Biblia lo profetizó hace más de 2600 años por los profetas hebreos. Muy bien, ahora vamos a entender claramente, ya que hemos tenido esta base acerca de la Torre de Babel y el intento humano desde el principio de la humanidad de poder reunirnos, juntarnos y tener una cabeza. En aquel tiempo la Torre de Babel era un hombre llamado Nimrod, que fue el que fundó precisamente la ciudad de Babel y que es un tipo del anticristo. O sea, la Biblia nos pone imágenes en el pasado, sombras, nos pone tipos para que nosotros podamos ver que
esto iba a cumplirse en una esencia, en una realidad, siglos después, que es exactamente el tiempo donde actualmente nos encontramos. Todas aquellas cosas que se iniciaron del principio, hagan de cuenta que ha sido un ciclo todo. La Biblia dice que es como un ciclo el mundo, o la humanidad, o la historia del ser humano. Todo tuvo un comienzo en la zona del Medio Oriente, ahí se encontraba el huerto de Adán y Eva, y ha evolucionado el mundo de alguna forma. Hemos llegado al siglo XX, el mundo de la tecnología, del conocimiento, de la bomba atómica, la época cibernética, la gasolina, las televisiones, todo lo que se inventó en el siglo XX, y hemos llegado con toda esa tecnología exactamente al lugar de donde partimos. No nos ha servido absolutamente de nada, estamos a punto de autodestruirnos, estamos más confundidos que nunca, nos estamos portando más irracionalmente y de una forma absurda que no nos podríamos imaginar, y esta es la historia triste, patética de la raza humana, que hemos hecho un pobre papel como administradores de este mundo. El mundo lo hemos ensuciado, los mares, los climas, el aire. Nos encontramos, repito, confundidos en todos los aspectos, religioso, económico, político, como jamás en la historia, y seguimos creyendo que en nosotros están las soluciones. Eso es lo que se llama en la filosofía del humanismo. El humanismo no es solo humanitarismo, eso es otra cosa. Es tener empatía por la compasión de los seres humanos. El humanismo es una filosofía que establece que el ser humano es la cabeza de toda la creación. No hay Dios, no necesitamos nada de Dios, ni religión, ni nada. Nosotros somos capaces de hacer todo. Y vean ustedes esta falsa ideología a dónde nos ha llevado. A la ideología de género, el matrimonio no es un hombre y una mujer, a la aberración de la familia, en fin, hemos hecho, ¿verdad?, un mundo, un basurero completo. Dios tiene que intervenir, Dios tiene que tocar el silbato, Dios tiene que gritarnos desde el cielo, y ya lo está haciendo con todo lo que está pasando en el mundo, con estos cambios de clima tan completamente absurdos, ¿verdad?, tan extremos. Ahorita me encuentro aquí en la casa de ustedes y ayer estábamos a casi 100 grados de temperatura Fahrenheit. Ahorita bajó el termómetro a casi 50 grados, o sea, de un lado, de ayer a hoy, 50 grados bajó la temperatura aquí en la ciudad de Dallas, Texas. Entonces, ¿qué mundo estamos viviendo tan impresionante? Bueno, vayamos al capítulo 4 del Evangelio de Juan. Cristo, cuando baja del mundo hace 2000 años, Él precisamente no solamente baja a volver a conectarnos con su Padre, a que pudiéramos nosotros volver otra vez a enchufarnos a la fuente de la energía del universo, que es Dios, de donde proviene verdaderamente nuestra energía espiritual, porque solamente puede venir de ahí, no de tomar baños de sol, ni de tampoco ir a las pirámides de Teotihuacán, ni en el ocultismo. La energía verdadera que va a restaurar a la humanidad solamente puede venir de nuestro Creador. Y Dios escogió a su Hijo Jesucristo para que Él bajara del cielo y Él pudiera llevarnos a través de su muerte en la cruz. O sea, aquí está la cruz y aquí estamos nosotros. Y en medio de nosotros están las leyes de Dios. Y las leyes de Dios dice, el alma que pecare, esa morirá. Entonces vamos a ver ahorita con el Evangelio de Juan y la mujer samaritana cómo Cristo explica claramente lo que es una religión. Y vemos que una religión es algo que estamos tratando nosotros de hacer por brincarnos el reglamento de Dios mediante nuestros propios esfuerzos. Queremos llegar a la cruz, que implica la salvación, mediante nuestros propios esfuerzos. Y esta barrera que está entre tú y entre Dios, que se llama el pecado, nadie ni una religión lo puede quitar de en medio, más que la sangre preciosa de Jesucristo. Y cuando alguien trata de poder acercarse a Dios
brincándose el sacrificio de Cristo, es cuando llamamos, es una persona religiosa, porque está intentando por sus buenas obras, inventando, pues yo voy a cumplir con mi religión, o voy a hacer sacrificios, o voy a dar limosnas para que Dios me pueda aceptar. Y lo vamos a entender claramente. Entonces Cristo baja al mundo para quitar esa barrera que nos separaba de Dios y mediante su sangre unirnos. Podemos llegar hasta la cruz por el camino que Cristo abrió con su sangre. Esto es lo que él quiso decir en Juan 14:6. Yo soy el camino. No hay manera de venir a mi Padre, dijo Jesucristo, más que a través de mí. Cualquier otro camino que el hombre trate de usar para poder llegar a Dios es un camino que parece derecho, pero es un camino de muerte. Muy bien. En Juan capítulo 4, Cristo tenía una cita. Esto es importante. Cuando Jesús vino al mundo, Él traía un programa, traía un calendario de todos los días lo que Él tenía que hacer. O sea, Jesús no vino independientemente de su Padre, precisamente para mostrarnos en su humanidad la importancia de nuestra dependencia diaria de Dios. Y como humano Jesús, eso fue lo que nos quiso enseñar. Él no vino a hacer su voluntad. Él lo dijo una y otra vez. Yo no vengo a hacer mi voluntad. No vengo a usar mis poderes independientemente de mi Padre. Vengo a hacer 100% lo que mi Padre me diga. Entonces, aquí en este capítulo 4 de Juan, dice la Biblia en el versículo 3, Evangelio de Juan capítulo 4, versículo 3, que Jesús salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, que es el norte de Israel. Allá en el norte, casi en frontera con Siria, es lo que se conoce como la región de Galilea. Y dice la Biblia, y le era necesario, vean ustedes lo que dice, era necesario pasar por Samaria. O sea, ¿por qué dice el Espíritu Santo que era necesario? Porque estaba en su agenda. Ya estaba programado Jesús que ese día era una responsabilidad de él que tenía que ir a Samaria. Y Samaria es la parte en medio de Jerusalén. Entonces, en su camino a Galilea tenía que pasar por Samaria. Así lo había programado su Padre. ¿Y por qué era tan importante que Jesucristo pasara por Samaria y se detuviera en Samaria, como lo vamos a ver con una mujer que estaba sacando agua de un pozo? Simplemente porque los samaritanos no se consideraban realmente judíos 100%, y los judíos no querían tener nada con los samaritanos de amistad, porque cuando vino la cautividad babilónica, muchos judíos se mezclaron con otras naciones. Entonces, los judíos no los consideraban 100% puros de pedigrí, o sea, de pura sangre. Entonces, cuando los judíos querían ir a Galilea, le daban la vuelta a Samaria, pero no querían pasar por Samaria. Repito, por el racismo. Ahí está el racismo que había allá, étnico, entre un grupo y otro grupo. Cuando de alguna forma pues tenían sangre judía, pero habían mezclado con otras naciones. Entonces Cristo a eso vino precisamente, ¿verdad? A romper todas las barreras del racismo y a mostrarnos de que no hay negros, ni morenos, ni blancos, etcétera, etcétera. Todos somos seres humanos creados a la imagen y semejanza de Dios, y el color de nuestra piel no implica que seamos de otra raza. Todos somos raza humana, amarillos, blancos, negros, cafés, etcétera, etcétera. Entonces, esta fue una de las cosas por las cuales Cristo tenía que pasar por Samaria. Ahora bien, al llegar a Samaria, la cita de Jesús era a las 12 del día. Dice la Biblia que entonces vino a la ciudad de Samaria junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. O sea, Jesús llega a un área geográfica donde muchísimos siglos antes, el padre de las 12 tribus de Israel había estado ahí presente en ese lugar
por lo cual se le bautizó con el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó ahí junto al pozo y era como la hora sexta. Por eso sabemos que eran las 12 del día. Esto es lo interesante. ¿Por qué Jesús llega, atraviesa Samaria, número 1, número 2, llega puntual? Porque era la hora en la que el Padre le había en su calendario agendado para que también estuviera a esa misma hora. Porque a las 12 del día iba solamente una mujer a recoger el agua, porque era la hora de más calor. Ahora bien, las mujeres normales, las que no eran inmorales, ni prostitutas, ni adúlteras, o sea, las de la High Society o las bien portadas, iban a recoger el agua temprano cuando no había tanto sol. Entonces, esta mujer, la samaritana, era una mujer que lo vamos a ver más adelante, llevaba 5 maridos, o sea, ya se había casado 5 veces. Y además, con la persona con la que estaba viviendo, cuando Jesús la encontró, era su amante, o sea, vivía en amaciato. Era una mujer completamente inmoral. Y por eso, pues las mujeres, las que se consideraban muy santitas, pues iban temprano y ella tenía que ir a las 12 para escapar del bullying y de la crítica y las amenazas que le pudieran lanzar. Y por eso Jesús tenía la cita no con las que se hacían buenas. El Padre le hizo una cita con la pecadora, porque Jesús vino a salvar a los pecadores, no a los que se creen buenos ni a los que se creen religiosos. Vino a salvar a los que reconocen que hemos pecado, que somos pecadores delante de Él y que no tenemos ninguna forma de poder cambiar nuestra vida más que a través de lo que Él hizo en esa cruz. Muy bien. Entonces Jesús se acerca, llega cansado con la mujer y le pide agua de beber. Y entonces Cristo usa el lenguaje del agua para poder introducirse a la vida de esta mujer. Y le dice en el versículo 13, respondió Jesús y le dice, cualquiera que beba de esta agua volverá a tener sed. O sea, esta mujer, ¿qué es lo que estaba representando? Estaba representando a millones de mujeres en el mundo y podríamos también decir hombres, seres humanos que están creyendo que van a encontrar la paz y la satisfacción en otra persona, ya sea en otro esposo o otra esposa. Me voy a divorciar porque esta mi esposa no me satisface, no me hace feliz. Me voy a divorciar como famosos artistas de cine que se han casado 6, 7, 8, 9 veces, como la gran actriz del siglo XX, Elizabeth Taylor, considerada la mujer más bella del siglo XX, 9 matrimonios, buscando y creyendo de una forma tonta que otro ser humano existe, que es el que me va a hacer feliz. Y esta es la gran búsqueda inútil que el ser humano ha emprendido desde toda la vida, desde toda la historia. Recuerda, no es tu esposa ni tu esposo donde tú debes buscar la felicidad. No es en tus hijos donde la debes de buscar. Tenemos satisfacciones en el matrimonio, claro. A mí mi esposa me hace muy feliz, pero el 100% de mi felicidad no puede depender de ella. ¿Qué pasa cuando se muere tu esposa, cuando se muere tu esposo, cuando se muere algún hijo, cuando se mueren tus papás? Te das cuenta, ¿verdad?, de que si estabas aferrado y era el centro total de tus sentimientos y de tus emociones, pues te vas a deshacer y vas a quererte morir junto con esa persona, o no vas a tener ya la fuerza para poder enfrentar la vida. ¿Por qué? Porque tenías toda tu concentración en un ser humano. Entonces, es imposible que podamos encontrar la felicidad, ni depende de nuestra felicidad, si la otra persona me hace feliz. A mí me hace feliz, escúchame muy bien, a mí me hace feliz la relación que tengo con Dios. Si la persona que tienes a tu lado no está satisfaciendo tus necesidades, ni tampoco te hace feliz, no tiene por qué hacerte infeliz a ti también. ¿Por qué? Porque entonces tu felicidad depende de la otra persona. Si te hace feliz, eres feliz,
y si te hace infeliz, eres infeliz. ¿Te das cuenta? No dependemos de nadie, tenemos que depender directamente del Creador. Podemos estar rodeados de personas que nos quieren hacer infelices, pero si yo estoy conectado a la fuente de energía, entonces nada ni nadie de los que están a mi alrededor me va a lastimar, ni me va a amargar, ni me va a quitar mi paz, ni tampoco mi felicidad, porque yo dependo 100% de mi Creador. Muy bien. Entonces, cuando Cristo le dice a la mujer que le diera de beber y la mujer le da el agua, al decirle Jesús, mujer, dame de beber, pero cualquiera que bebe esa agua volverá a tener sed. O sea, cualquier ser humano que crea que en esta vida va a encontrar la felicidad, no la va a encontrar. Siempre el dinero. Ya lo buscaste, ya lo tienes. Ya tienes a 3 esposas, ya tienes a 10 amantes, ya tienes poder, ya eres político, ya eres senador, ya llegaste a ser presidente de la República, ya llegaste a ser el rey de Persia y vamos a descubrir todos los seres humanos que cuando alcancemos lo que creíamos que nos iba a hacer felices, es cuando lleguemos a la cúspide de la montaña o del progreso o del éxito, donde ahí es donde nos vamos a sentir las personas más solas y más abandonadas del mundo, aún rodeados de 1000 personas a nuestro alrededor que te pueden exaltar y aplaudir y reconocer y fulano de tal, etcétera, etcétera. Este vacío con el cual nacimos, nada ni nadie lo puede llenar más que Dios. Entonces es hasta que lleguemos a esta conclusión, a esta madurez espiritual, cuando vamos a descubrir realmente el propósito y el sentido por el cual nacimos. Cualquiera que bebe esa agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, dice Jesús a la mujer samaritana, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo te voy a dar, dice Jesús, será como una fuente de agua que salte para vida eterna. Cuando Jesús entra a la vida de un ser humano, tu vida se convierte como una fuente. O sea, que estás continuamente sacando, ¿qué cosa? Sacando la energía, el gozo, la paz, la felicidad, que desde adentro tiene que venir hacia afuera para que podamos bendecir a las personas de nuestro alrededor. Y total que cuando ya la mujer se da cuenta que Jesucristo, para terminar, es un profeta y que realmente es una persona diferente porque siendo judío se atreve a acercarse con ella, ya entonces le dice la mujer, le dice Cristo, llama a tu marido, lo hace de una forma satírica, llama a tu marido, versículo 16. Y entonces ella le responde, yo no tengo marido. Y Jesucristo le contesta, tienes toda la razón. Versículo 18, porque tienes 5 maridos y el que ahora tienes no es tu marido. Esto es dicho con la verdad. Y la mujer inmediatamente le dice, pues tú eres profeta, ¿verdad? Y entonces la mujer, notemos esto, ¿qué verdades tan grandes hay en la Biblia? Esta mujer, siendo una mujer rechazada, amenazada, criticada en el mundo en el cual ella se desenvolvía por su forma inmoral en la que ella vivía, pues era como una prostituta, ¿verdad?, del siglo XX, y Jesucristo, el Hijo de Dios, se acerca a ella, al mismo tiempo que ella era como era religiosa, porque ese es el centro de nuestro estudio. Vamos a entender lo que es la religión. Era una persona religiosa, o sea, vamos a encontrar en la vida personas que pueden tener 3 amantes, o a lo mejor tú que me escuchas tienes un amante, 2 amantes, pero el domingo te persinas y cuando pasa alguien te persinas y te echan agua bendita y te consideras pecador. Bueno, eso ni te consideras una persona que pues no soy tan malo como los demás, pero tengo mi religión. Eso es lo que es un religioso, una persona que cree que con cumplir con ciertos mandamientos o con ciertas reglas o con ciertas ceremonias ya tiene la absolución de Dios, pero al mismo tiempo puede robar, puede transar, puede defraudar, puede cometer adulterio, puede ser homosexual, etcétera, etcétera.
porque la religión es simplemente su barniz. Entonces la mujer le dice a Jesucristo, nuestros padres, Juan capítulo 4, versículo 20, le dice a Cristo, mis papás adoraron en ese monte. Y ustedes los judíos dicen que debe adorarse en Jerusalén. O sea, es la misma condición y situación en la que el mundo se encuentra. ¿Cuál de todas las religiones es la verdadera? Ustedes dicen que los evangélicos, ustedes que los mormones, que los adventistas, que el islam, que los musulmanes, que el hinduismo, todo el mundo tiene su religión. Y como dicen muchos, todas las religiones llevan a Dios. ¿Cuánta ignorancia? Porque es ignorar la Biblia. Entonces, esta mujer tenía el problema que tiene existencial del ser humano, casi 5.500 años, ¿verdad? Ha tenido este transcurso, este desarrollo del ser humano, buscando en las religiones llenar el vacío con el cual nacimos. Y entonces Jesucristo, después de que ella le dice, es que ustedes acá y ustedes allá, Jesús le dijo, y esta es la clave, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en ese monte, ni en Jerusalén, ni en la iglesia mormona, ni en la iglesia evangélica, ni en la iglesia católica, cualquier persona puede ser protestante o puede ser católico, o puede ser musulmano, puede ser hindú, y el hecho que tú tengas una religión no te hace cristiano, ni tampoco puedes creer, adorar al Dios verdadero simplemente porque asistes a tal o cual iglesia. Entonces, ¿cuál es la respuesta que Jesucristo al bajar del mundo nos trajo? Yo no vengo a fundar ninguna nueva religión. El cristianismo no es una nueva religión. El cristianismo es una relación personal, orgánica, viva con alguien que volvió a vivir después de estar muerto en una cruz y resucitar a los 3 días. Esto es lo que es el cristianismo. Cristo no vino a traer otra religión de las miles de religiones que hay. Él nos vino a reconectarnos, a darnos el secreto de cuál es realmente nuestra condición y en la que nosotros comprendamos que no son las religiones las que salvan, ni tampoco todas las religiones llevan a Dios. Porque, escúchame bien, para terminar, si las religiones fueran la forma de acercarnos a Dios, una pregunta muy importante que tú tienes que contestar. ¿Por qué entonces Cristo tuvo que morir en una cruz y abrir sus manos? Si las religiones pudieran salvarnos, ¿por qué el Hijo de Dios tuvo que morir de una forma despiadada, cruel, sanguinaria, de manos de pecadores en una cruz? Dios hubiera dicho, mijitos, pórtense bien todos. Pues mira, tú sigues esta religión, tú sigues aquella religión. Sin embargo, la Biblia dice, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Entonces, no es a través de las religiones el camino a Dios, es a través del camino que Jesucristo nos abrió mediante su sangre para esa muerte que Él tuvo en la cruz nos pudiera acercar a Dios. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Creerle a Jesús. Fue lo que Jesús le dijo a la mujer samaritana, mujer, créeme a mí. Entonces, esta es la respuesta. ¿A quién le voy a creer? A nadie. No le creas a nadie. Créele a Jesús. Él es el que trae del cielo, Él es el que murió, resucitó, fue enterrado y volvió a vivir a los 3 días. A Él es a quien debemos de creerle. Y Él es el que nos dice, vengan a mí todos ustedes, los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Y ríos de agua viva saltarán dentro de tu ser. Conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Ven a Jesús ahora que puedes, entrégale tu vida, arrepiéntete de tus pecados y cree lo que Él hizo en esa cruz, en nuestro lugar, hace 2000 años. Que Dios te bendiga y yo te garantizo, conforme a la Biblia, que tendrás una paz que sobrepasa todo entendimiento y conocerás la verdad, repito, y la verdad te hará libre. Que Dios te bendiga.
Vida Nueva para el Mundo se sostiene y propaga el mensaje de salvación de Jesucristo gracias a Dios y a tus donativos. Llevemos juntos el Evangelio de Jesucristo al mundo entero. Realizamos eventos, seminarios, congresos y diferentes programas para dar a conocer el mensaje de salvación y el poder de nuestro Señor, transformando y edificando vidas de mujeres, hombres, niños alrededor del mundo. ¿Qué pasa cuando decides hacer tu donativo? Aunque no puedas llevar la palabra personalmente a todo el mundo, de esta forma lo estás haciendo. Con tus donativos o aportaciones, estás sembrando y formando parte de lo que Dios está haciendo en su obra. Estás ayudando a traer luz a la oscuridad, paz al conflicto y esperanza a los que no tienen ninguna. Dona desde México. Dona desde Estados Unidos. Para el resto de donaciones de otras partes del mundo, www.vidanuevaparelmundo.org.mx/dona. Estamos cumpliendo la gran comisión. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y he aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo.